amigos, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que es el proceso de la escritura. Y en ese contexto quiero darles una frase que me parece que habla perfectamente de lo que hoy quiero comunicar, que es: la verdad que escribir constituye el placer más profundo, que te lean es solo un placer superficial. Esta frase es de Virginia Woolf, como saben es una escritora conocida y muy famosa, entonces pues sí, escribir es un placer. Cuando uno le agarra ese placer al escribir, las cosas son mágicas y diferentes. Porque escribir no solo es simplemente poner ideas en un papel o en un proceso de texto o poner palabras. Esto es hablar, comunicar, organizar cosas que a veces están muy en nuestro interior. Y el proceso de la escritura, pues es un proceso que también lleva un tiempo, porque a veces cuando escribimos, estamos tratando de dar información que se genera la mayor parte de las veces en nuestra mente. Ajá. Cuando hablamos de escribir para alguna tarea, es muy diferente, ¿ok? Porque ahí estamos basándonos en cosas muy específicas. Pero cuando escribimos para desarrollar alguna idea, surge un proceso sumamente interesante. Yo solo les voy a dar los puntos básicos, ajá, pero ustedes van a tener la información a detalle en el documento que les voy a subir, en el cual necesito que consulten muy bien. Si tienen dudas, las veamos la próxima clase, porque vamos a hacer ejercicios en la clase sobre eso, ¿ok? Yo solo les voy a dar un pequeño resumen, ustedes van a consultar todo a detalle. ¿Por qué va a ser así esta clase? Porque es un proceso son cosas muy técnicas las que vamos a ver hoy. Aparte del proceso de la lectura, de la escritura, vamos a hablar de las reglas básicas de ortografía, de la acentuación y la puntuación. Son temas que son muy específicos, no hay mucho que explicar. Pero bueno, cuando hablamos de la escritura sí tenemos que hablar de cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? La preescritura o la planeación del texto. La planeación del texto es pensar de qué voy a escribir. Y eso lo vamos a hacer en el ejercicio que les voy a dejar. Ahorita al final veremos de qué se trata. Pero bueno, el primer punto es la planeación del texto. Es ahí donde vamos a poner en juego todo lo que se nos ocurra para poder escribir. Ajá. ¿Qué es? ¿De qué quiero escribir? Y podemos hacer una serie de ideas para poder decidir de qué voy a escribir. Por ejemplo, ¿quién va a leer el escrito? ¿De qué tópico voy a hablar? Pensar en todas esas ideas que me vienen a la mente y elegir una y a lo mejor incluso buscar e investigar sobre ese tema para poder hablar de él. El siguiente punto después de decidir o planear qué voy a escribir es hacer el borrador, ¿no? El primer escrito donde voy a empezar a vaciar toda la información que haya investigado, que tenga en mi mente o que quiera aclarar sobre este tema, ¿ok? Ese es el siguiente punto, hacer el borrador. En el borrador hay una serie de indicaciones que vienen justamente en este texto que les voy a subir, que quiero que revisen a detalle. Solo les voy a poner un ejemplo de ellas, por ejemplo, la cuestión Solo les voy a poner un ejemplo que es la cuestión textual. Es la manifestación más importante de la coherencia, que sea coherente lo que voy a escribir. Aquí hay una serie de consideraciones para que las tomen en cuenta. También está la sustitución, el elipsis, la repetición, la conjunción, y bueno, muchísimos más elementos que no quisiera describirlos a todos porque si no, bueno, pues esto sería larguísimo. Y también vienen, por ejemplo, los errores comunes al construir párrafos. Todo eso quiero que lo tomen en cuenta cuando hablemos de eso. El siguiente punto o el siguiente tópico del que vamos a hablar en esta clase son las reglas básicas de ortografía. La ortografía es una parte de la gramática que se ocupa de la forma correcta de escribir las palabras, es decir, no equivocarnos para que sea entendible para el común de la gente, ¿ok? Y esto es la primera parte de la comunicación. Para comunicarnos correctamente hay que escribir bien y la ortografía es una de esas bases para ello. Si bien el idioma necesita de la ortografía y la gramática, esto se modifica a través del tiempo. ¿Por qué? Por los modismos, las inclusiones, la adaptación del vocabulario y muchas cosas que salen de nuestro contexto. Pero hay una cosa muy importante que debemos conocer, son las reglas básicas de ortografía. Esto nos van a dar
siempre el mismo resultado, que nos podamos comunicar de la mejor manera. Y bueno, cuando hablamos de esto, entonces, les quiero comentar algunas, ustedes las van a revisar a detalle en el texto, pero bueno, una de ellas son el saber usar correctamente los acentos. El otro, el uso de la V y de la V labial, por ejemplo. Los prefijos, el sí no o sí no, y la doble R. Esas son las básicas. Ustedes las van a conocer a detalle y por favor les pido que las revisen porque haremos ejercicio de eso en la próxima clase, ¿ok? El último tema del que vamos a hablar hoy es la puntuación. Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito. Nos permite, por ejemplo, pausar cuando estamos hablando si leemos un texto con signos de puntuación, y además cumplen una función muy importante en la lengua, pues su correcto uso permite comprender de forma coherente y sin ambigüedades el contenido de un texto. Los signos de puntuación nos ayudan a dar estructura, ¿ok? No lo olviden, nos ayudan a dar estructura. ¿Y cuáles son? Bueno, el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, las comillas, los paréntesis, los corchetes, y bueno, en el texto los podrán revisar a detalle. Y bueno, el ejercicio único que les voy a dejar en esta vez es que redacten un texto cumpliendo las reglas del proceso de la escritura y las reglas de la ortografía y la puntuación, ¿ok? Debe ser un texto mínimo de media cuartilla y ya ustedes, si quieren escribir más, mejor. Por favor, que sea un texto que ustedes hayan escrito. No quiero que hayan copiado nada del internet. Si ustedes copian un texto del internet, voy a reprobarlos en la próxima parcial. Por favor, escriban algo ustedes. No importa si es un texto fantástico. Lo que quiero es que ustedes escriban el texto para que pongan en práctica lo que vimos en esta clase, ¿ok? Cualquier cosa, me escriben y nos vemos en la clase del viernes.